Buenas noches, estimados médicos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, manejo de dolor odontológico postoperatorio. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Luis Rodrigo Molina, cirujano dentista y licenciado en estomatología de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, con posgrado de gerencia de clínicas y hospitales, maestría en productividad en ciencias de la salud, miembro de la Sociedad Dental de Guatemala, ha dado diferentes charlas de manejo de dolor a personal médico, además de ser periodista deportivo y miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala. Actualmente miembro de la ACD. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Gracias, Nancy. Buenas tardes, noches para todos. Gracias por seguirnos en esta ponencia en la que, gracias a Qualifarm, estoy aquí con ustedes para poder platicar un poquito acerca de un tema que es importante para nosotros y que siempre está ahí, ¿no? Muchas veces hay situaciones que nos llevan a que va a haber alguna molestia por parte del paciente después del tratamiento que hagamos, y eso es importante saber cómo minimizarlo, que obviamente sabemos que cualquier respuesta tisular ante una agresión, llamémoslo así, en algún tipo de procedimiento quirúrgico o no quirúrgico podría afectarnos y darnos un dolor postoperatorio que debemos saber manejar para que sea lo mínimo posible lo que nuestro paciente al final de cuentas lo resienta, y nosotros también, ¿no? Muchas veces pasa que el paciente con dolor postoperatorio esté encima de nosotros hasta que se le quita, 2, 3 días, a veces hasta más, ustedes lo saben, y vamos a tratar de platicar acerca de esto y al final de darles un protocolo corto, o por lo menos lo que me ha funcionado a mí en mi experiencia y en cómo lo manejamos gracias a productos muchas veces que tiene Qualifarm y algunos otros medicamentos también que están ahí para que los podamos utilizar. Así que espero que sea de su agrado y al final seguramente también tendremos sus comentarios y sus preguntas para poder platicar e interactuar un poquito más. Pero bueno, platiquemos un poquito del dolor odontogénico. Realmente el dolor odontogénico puede ser preoperatorio, postoperatorio o durante los tratamientos, pero básicamente el dolor odontogénico es cualquier tipo de dolor, sensación incómoda, sensación que nos hace saber que hay un problema y que está ahí, en alguna pieza dental, en algún tejido periodontal, que podría ser lo que nos provoque esto, ¿no? O sea, ya un dolor originado en las estructuras dentales, pulpares o periodontales, según Oxon y J.P. Bell, ¿verdad? En 2014. Creo que es una definición bastante interesante de lo que el dolor odontogénico es, y que seguramente habiendo un dolor previo, el post podría afectarnos también a nosotros como odontólogos, y aquí ya vamos directo al dolor postoperatorio. Bueno, el objetivo de nuestro tratamiento siempre debe ser eliminar la causa del dolor, pero también tratar de evitar el mayor daño tisular para que no exista ese dolor postoperatorio. Pero sabemos que en un sinfín de situaciones esto puede pasar. Desde una restauración, sabemos que muchas veces hacemos restauraciones, el paciente está con anestesia y pasa que nosotros lo dejamos ir, pensamos que hemos revisado bien el protocolo de oclusión del paciente y el paciente dice, sí, me siento cómodo, pero lleva anestesia, y después pasaba que no se sentía cómodo y a los 2 días empieza con molestias. ¿Por qué? Porque la restauración no quedó de la mejor forma oclusalmente hablando, y empieza el dolor postoperatorio y empiezan las llamadas, empiezan los mensajes. Bueno, ahora realmente son más mensajes que llamadas las que recibimos, y ustedes lo saben, ¿no? Y si el paciente tiene su número de teléfono personal, es más complicado todavía. Ustedes lo saben, que seguramente estará ahí atacando los que me molesta, que quiero llegar, que por favor, que no puedo hoy, no puedo mañana, puedo tal día, pero me duele, que tomo. Y entonces ahí es donde tenemos que por lo menos tener un protocolo y saber qué podemos hacer para que este paciente, su incomodidad sea la menor posible. ¿Y por qué? Porque tenemos un arsenal de fármacos que podemos combinar para el control del paciente. Eso es clarísimo. Obviamente dependerá del preoperatorio, por qué estamos haciendo un tratamiento, el hecho de hacia dónde podemos ir en nuestra terapéutica farmacéutica. Podemos decir que obviamente la buena odontología nos evitará muchos riesgos posoperatorios,
pero hay situaciones que no podemos controlar, hay daños tisulares después de una extracción, después de una cirugía, que no podemos controlar y que muchas veces causan ese dolor posoperatorio. Obviamente en ciertos casos podemos iniciar incluso con algún protocolo de anestesia preoperatoria, y lo sabemos, hay pacientes que son extremadamente ansiosos a la hora de ir con nosotros y podríamos incluso pensar en darles una terapia preoperatoria que nos va a ayudar también en el posoperatorio. Vamos a ir platicando conforme pasemos en la ponencia de qué estamos hablando, pero básicamente hay incluso pacientes a los que necesitaríamos apoyarlo con una benzodiazepina de elección según el caso, y que podría ayudarnos a que el paciente, incluso el dolor posoperatorio, lo sienta cada vez menos o no exista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la misma ansiedad hace que el paciente esté hipersensible en muchas cosas y después va a tener molestias, aunque tal vez no sea dolor, pero el paciente lo siente todo. Y obviamente, pues, no hay un protocolo consensuado que digamos, bueno, ok, esta es la receta para que no exista un dolor posoperatorio, por ejemplo, en una cirugía de cordales, aunque lo minimizamos mucho y que podemos tener fármacos adecuados, y Qualipharm los tiene, pues, obviamente, y para que de todo eso podamos ir sacando nuestras mejores conclusiones en la ponencia de hoy. Bueno, ¿y de qué depende la minimización? Obviamente, pues de los factores propios durante los procedimientos. Hay pacientes que si hasta nuestra técnica de anestesia fue incómoda, va a tener dolor hasta donde se le puso la anestesia y va a estarnos pidiendo que le duele qué le podemos dar para eso. Entonces, tratemos en medida de lo posible de minimizar cualquier factor del procedimiento como tal que pueda ocasionarnos un problema a largo plazo. Incluso al hacer una restauración simple, ¿no? El hecho de colocar, pues, para los que colocan ácido grabador o que colocan un adhesivo autograbable, pues hacerlo de la forma correcta para que, pues, a la hora de poner una simple restauración, evitemos a largo plazo o a mediano o corto plazo una sensibilidad posoperatoria que podría ya hacer dolor después y que el paciente sabemos que es incómodo para él. Y por supuesto el manejo racional de los fármacos disponibles y tolerables por el paciente en particular nos va a dar una tranquilidad en casa. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos ir un paciente que, por ejemplo, le hicimos una extracción sin un analgésico, seguramente puede ser que el 50% de pacientes no sufren ningún dolor después de una extracción, pero el otro 50% lo va a sentir, y si es un paciente que es muy sensible o que ya llegó incómodo o que la extracción fue porque tenía una infección previa y nosotros no le dejamos un fármaco adecuadamente, porque dejarle un fármaco no significa decirle tome esto y llévese la muestra. Dejarle un fármaco significa darle una receta, darle las indicaciones de cómo tomar el medicamento, porque si no pasa que llega a la farmacia y ahora está la popular farmacia roja con azul que les vende todo de su marca. Entonces, lamentablemente, usted le da una receta al paciente y la mayoría de pacientes van a esta farmacia y usted le dejó una cosa y le dan otra. No podemos evitarlo. Entonces, es mejor seguir nuestros protocolos correctos. Si sabemos que va a haber mucha posibilidad de dolor o poca posibilidad de dolor, no pasa nada. Al final de cuentas, somos odontólogos y los medicamentos, los fármacos que tome el paciente van a ser por una corta duración. Es muy poco la capacidad que podríamos tener de que un medicamento al paciente le vaya a dar un problema de efecto adverso o de una situación complicada para él, como que si fuéramos, por ejemplo, médicos que nos dedicamos a la ortopedia, donde hay pacientes que sí necesitan un tratamiento analgésico por demasiado tiempo y que ya pueden venir efectos adversos o efectos secundarios que podrían complicar nuestra terapéutica, ¿verdad? Pero acá tenemos la ventaja que son 2-3 días que seguramente tendrá el paciente que utilizar el medicamento que le dejemos, y esa es una gran ventaja para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos, como lo vimos antes, un arsenal de opciones para cada paciente. Y bueno, ¿por qué puede ocurrir el dolor postoperatorio? Esto lo sabemos todos, pero siempre es bueno pensar que en extracciones dentales, como les digo, habrá pacientes que no sienten nada y que no tomaron nada. Mire, yo me fui, me hizo usted la extracción, no tuve necesidad de tomar nada, me fue muy bien, y qué bueno, pues qué bueno que fueran todos así, pero sabemos que no es así, y que solo el hecho de haber llegado al consultorio, de poner una anestesia, seguramente el paciente va a referir dolor postoperatorio, aunque quizás a veces no es ni siquiera donde hicimos la extracción, sino es
por una situación X, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que entonces es importante después de una extracción siempre dar una receta al paciente con algún tipo de analgésico y obviamente si fue algo más, pues ya combinarlo con un antibiótico o con un esteroide, depende de la situación. Restauraciones de cualquier tipo, como les digo, no sabemos a veces si el paciente por la anestesia nos dijo, mire doctor, estoy bien, y pasa que después una restauración quedó oclusalmente no de lo mejor adaptada y el paciente tiene un contacto prematuro y va a tener dolor. Posterior endodoncia, también es importante, ¿por qué? Porque muchas veces pasa que el paciente llega sin dolor, pero hay por ejemplo, un absceso crónico que podría no dar dolor, ustedes lo saben, que podría tener una fístula y no dar dolor, pero a la hora de que nosotros hicimos la endodoncia, cerramos ahí, el paciente ya empezó con el dolor. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, hay bacterias que crean endotoxinas y que obviamente pues por haberlas atacado y por haber evitado ya que se propaguen más, empiezan a dar problemas y empieza el dolor. Posterior a la cirugía, obviamente, ¿verdad? Si hay una cirugía de una extracción complicada o de una tercera molar o de cualquier otro tipo de cirugía, es importante que nuestra terapéutica sea acorde a lo que hayamos hecho. Posterior al tratamiento periodontal, recordemos que pasa mucho que en un tratamiento periodontal el paciente queda con cierta sensibilidad o si hay problemas ya de una periodontitis agresiva o una situación donde ya las recesiones gingivales han sido fuertes, siempre tenemos que dar el medicamento adecuado para lo que nos pueda pasar, siempre tenemos que prevenir. O sea, les dejo, creo que mi conclusión hasta el momento más importante es, por favor, no deje ir al paciente sin una receta y sin un medicamento adecuado respaldado. Por supuesto, como lo dije anteriormente, ya les voy a mostrar los que tienen Qualifam, que ustedes ya los conocen la mayoría, pero seguramente nos podrán ayudar en dolor agudo, intermitente o continuo, como lo dice la ponencia. Por supuesto, puede ser que el dolor que vamos a tratar no finalice inmediatamente al retirar el estímulo y que tengamos que dejar una terapéutica posoperatoria para evitarnos más problemas. Obviamente aumenta la presión tisular por encima de los límites del umbral del dolor. Pasa siempre y sobre todo con pacientes que su umbral del dolor es corto. Y por ese aumento de la presión tisular es que se da el dolor posoperatorio después y entonces preferimos siempre tomar nuestras precauciones dejando analgésicos. Y muchas veces puede ser que el dolor ceda o no, incluso que no ceda, analgésicos comunes, y aquí es donde venimos a combinarlos o incluso ya a dejar una terapéutica de otro tipo, pero eso sí, sabiendo cuáles son las causas, cuáles son las posibles situaciones que nos puedan pasar si dejamos cierto tipo de analgésicos, que lo vamos a platicar más adelante. Pero para hacerlo fácil, muchas veces está combinando analgésicos comunes con opiáceos y entonces sabemos que si el paciente tiene que trabajar o si el paciente tiene que manejar o si el paciente tiene que hacer alguna actividad en la que requiera full concentración, posiblemente podríamos tener un problema. Entonces, tenemos que conocer a nuestro paciente para saber si tiene un dolor posoperatorio y si sabemos que el dolor va a ser de moderado a severo, qué podemos dejarle y qué no podemos dejarle o qué situación debe evitar para que después no pase que le dejamos algo para el dolor posoperatorio, hicimos una extracción complicada, el paciente se fue con algún tipo de analgesia y un opiáceo y después pasa que el paciente se enoja con nosotros porque no pudo realizar sus tareas. Entonces todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta a la hora del dolor posoperatorio. Pero bueno, dolor posoperatorio, dolor posterior al tratamiento endodóntico es muy común, ¿sí? Obviamente tenemos que pensar cuándo va a haber dolor y aquí pues ustedes pueden ver cosas sencillas, ¿no? Un par de radiografías, una fotografía de una pieza que está con un cambio de coloración y una donde pues hay un absceso recidivante que está un poco más fuerte. Entonces, ¿cuándo hay dolor? Obviamente pues puede haber dolor antes o después del tratamiento. Como les digo anteriormente, hay veces que no pasa que el paciente llega sin ningún dolor y uno piensa, ¿cómo no tiene dolor? Si yo me estuviera muriendo si fuera ese paciente. A veces incluso con inflamación, con hinchazón en la cara y el paciente dice, no, solo tengo hinchado pero no tengo dolor, pero yo sé que si lo trato se va a acordar de mí y de mi mamá seguramente también porque el dolor va a ser fuerte. Entonces, ¿qué tipo de dolor tiene el paciente? Después del tratamiento o ya venía con dolor, o después del tratamiento empezó con dolor a la percusión o dolor a la masticación,
o fue dolor después de la anestesia, necesitamos una antibioterapia. O sea, todo esto es importante tenerlo en cuenta para el confort, no solo del paciente, de nosotros como clínicos también. Ustedes saben que no es bonito que lo llamen a uno a las 11 de la noche, el paciente, o bueno, que se comunicó el número de la clínica y entonces nos esté localizando nuestro asistente. Mire, fíjese que este señor no deja de llamar y aquí tengo yo el contacto, o mire, en el WhatsApp nos está pidiendo que tiene mucho dolor, que por favor quiere hablar con usted, y uno tal vez ya está en el quinto sueño y el teléfono lo dejó a la par en vibrador y vibró en ese momento, y hay situaciones problemáticas que así pasa. Entonces, por esas mismas situaciones tenemos que ser consecuentes en la receta que le damos al paciente. Si es un dolor que, pues, como en la radiografía que se muestra acá abajo, que seguramente lo va a tener el paciente a la hora de hacerle el tratamiento endodóntico, pues pensemos en que vamos a tener que recurrir a un antibiótico que sea selectivo para ese tipo de bacterias que están ahí, que vamos a tener que dejar un analgésico y posiblemente, si hay hinchazón, incluso un esteroide también. Obviamente tenemos que saber a qué paciente nos estamos enfrentando, ¿no? Un paciente diabético, por ejemplo, pues tendremos que tener más precauciones que con un paciente que no lo es, ¿verdad? O para ser un poco más claros, un paciente diabético que no está controlado, porque el paciente diabético controlado pues es un paciente, pues digamos que normal, pero el paciente que no está controlado y que nos dice, mire, yo sí padezco de la glucosa, pero mire, yo hago dieta y el doctor me dejó metformina, pero no la tomo. Y entonces usted se queda, bueno, ¿y por qué no la toma, no? Es que no, yo me siento bien, y cuando le hacen una prueba de glucosa pre, post o una hemoglobina glicosilada, se pone usted a llorar con lo que tiene de glucosa en sangre. Y usted le acaba de hacer una extracción y ni siquiera revisó los protocolos, y bueno, ¿y ahora qué hago? Obviamente tiene que conocer los protocolos, y por eso es que platicamos de esto. ¿Por qué? Porque dependerá el paciente, así es el analgésico o la antibioterapia o terapia combinada o un esteroide, qué es lo que vamos a dejarle. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a ir platicando de más situaciones en el camino. Dolor post-exodoncia dental primaria. Obviamente, pues con los niños es mucho más fácil, ¿no? Todos quisiéramos que regresara a ser niños, porque con un analgésico cualquiera el niño se le quita el dolor. No es como los adultos, ¿no? El adulto tiene una desventaja, y es que el adulto es odontólogo, médico, farmacéutico, vende medicamentos, o sea, el paciente es todólogo, ¿sí? Porque una vez llegó al dentista, tenía un dolor, el adulto, y el dentista le dejó un medicamento y lo vuelve a tomar para cualquier dolor. Pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que posiblemente ya incluso tomó un antibiótico, y el antibiótico para las bacterias que tiene actualmente nos da un problema, cosa que con los niños no, porque los niños son mejor cuidados por los papás no le dan cualquier cosa a sus hijos, ¿sí? Pueden tomarse cualquier cosa los papás, pero a los niños, olvídense. Entonces el niño pues tiene esa ventaja, que cualquier analgésico que le recetemos va a ayudarnos mucho a evitar un dolor postoperatorio, como es en el de una exodoncia dental. Y regularmente con 2 dosis de analgésicos va a remitir el dolor postoperatorio, que regularmente, como lo digo, es más por la anestesia, por la incomodidad, y que posiblemente algo sea por la extracción, pero va a ser pues algo menos complicado para nosotros el poder darle un analgésico a un niño. Obviamente a cirugía de cordales, ahí sí pienso que es donde tenemos que ser un poquito más específicos con los medicamentos que dejamos. Obviamente, si usted no hace la cirugía de cordales y la hace su cirujano maxilofacial, estará el cirujano muy familiarizado con los fármacos que le va a dejar al paciente y no tendrá problema. Pero si le toca hacerlo a usted, sepa que si el daño tisular fue muy amplio, siempre es bueno pensar en un esteroide, además de un analgésico, y bueno, la antibioterapia respectiva por evitar alguna proliferación bacteriana. Pero aquí es donde me detengo, y bueno, si nosotros nos tocó hacer una cirugía por X o Y motivo, no le tengan miedo a los esteroides. Hay esteroides que pueden utilizar en un tratamiento odontológico sin ningún problema. ¿Por qué? Y es lo mismo que les digo, las dosis que nosotros utilizamos son dosis mínimas. Obviamente, si el paciente tiene una hipertensión y está en 200 sobre 150, o todavía lo puse corto, habrá que tomar en cuenta eso para evitarnos ir a algún tipo de esteroide que nos pueda dar un problema mayor. Obviamente ustedes saben que siempre que
nosotros pensamos en utilizar un esteroide, pensamos que el paciente pues va a estar en lo mejor, lo más saludable posible. Y acuérdense también que por ahí se dice, y no solo se dice, es así, que los esteroides inhiben la llegada de las células de defensa al lugar, pero si nosotros lo estamos combinando con un antibiótico, seguramente no tendremos problemas. Entonces, hay que tomar en cuenta muchas cosas cuando vemos este tipo de situaciones. Pero bueno, dolor posterior a tratamiento periodontal, ¿cuánto tiempo va a ser ese dolor posoperatorio? ¿Qué tipo de tratamiento periodontal se hizo? ¿Se hizo cirugía periodontal? ¿Solo se hizo alisado y raspado radicular? O sea, tenemos que saber qué fue lo que hicimos, a qué sometimos al paciente, si había una lesión solamente periodontal, si había lesiones endoperio. ¿Por qué? Porque en una lesión únicamente periodontal, pues el dolor va a ser por la manipulación básicamente, pero una lesión endoperio, si se activa la endo y no se ha hecho el tratamiento de conductos, sería un problema para el paciente. ¿Por qué? Porque puede desarrollar ya un dolor un poco más severo, ¿no? Que no solamente pues manejando la enfermedad periodontal que tuvo. Pero bueno, platiquemos ahora un poco del manejo farmacológico del dolor posoperatorio. Y es que, como lo dije anteriormente, no es que un fármaco nos van a cambiarnos a nosotros por un fármaco. Hay pacientes que lo hacen, ¿no? Que se toman los medicamentos hasta que ya no aguantan, entonces nos buscan. Pero no debería ser así, debería ser que la odontología buena supera a cualquier fármaco, ¿verdad? Si hay un dolor previo y nosotros hacemos un buen tratamiento, lo más seguro es que ya no necesitará tanto de un fármaco. Pero nosotros, porque somos prevenidos, porque evitamos situaciones, siempre vamos a dejar la receta al paciente y pues con el tratamiento adecuado para disminuir la causa del dolor que nosotros hayamos podido provocar o que ya estuviese en el previo del paciente. Obviamente, según el diagnóstico que tengamos, vamos a necesitar analgésicos antiinflamatorios, antibióticos o esteroides. E incluso esteroides podría ser, no solo antibióticos, sino también esteroides. Pero bueno, si la causa es bacteriana, seguramente no solo analgésico, seguramente también vamos a necesitar un antibiótico. Si hubo invasión a tejido óseo, por supuesto vamos a necesitar un esteroide también. Por eso les dejo aquí la consulta. ¿Utilizan los esteroides o no los utilizan? ¿Utilizan cuál les gusta, cuál no les gusta? ¿Les gusta inyectar al paciente o al paciente no le gusta inyectado, prefieren utilizar algo tomado? Vamos a platicar un poquito de cuáles son las opciones más adelante. Pero bueno, analgésicos primarios son los que utilizamos en el 90% de las veces y son los de elección para los problemas que podríamos tener o que podría tener el paciente en el posoperatorio. Existen analgésicos antitérmicos como el paracetamol, que pues es un analgésico que se ha utilizado pues durante mucho tiempo y que eso sí, no nos ayuda con inflamación, pero el dolor es un muy buen analgésico, sobre todo en concentraciones de 1 gramo, incluso de 750, podríamos decir que el paracetamol es un buen analgésico que podría ayudarnos en nuestra terapéutica para dolor posoperatorio de leve a moderado, ¿sí? Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, obviamente. Y aquí vemos los de primera generación. El ácido acetil salicílico, creo que ya no lo usamos, ¿no? Pero pues ahí está, igual que la indometacina y la fenilbutazona, que pues su vida media es corta, entonces creo que por esas situaciones hemos dejado de utilizar este tipo de fármacos, aunque se venden y pues ahí están y que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces el paciente lo primero que se toma es un ácido acetil salicílico y usted tiene que hacerle una extracción. Entonces, recuerde siempre que en el preoperatorio el saber qué tomó el paciente antes, porque la mayoría de pacientes que llegan con dolor ya han tomado algo. Y si tomaron ácido acetil salicílico y usted le hace la extracción, no se asuste si va a sangrar un poquito más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno la anamnesis previa y saber que el paciente está tomando, porque entonces usted puede tomar las precauciones. No hay formas de parar el sangrado, claro que sí, por supuesto, pero mejor si usted ya sabe que el paciente va a tener un problema y que posiblemente va a sangrar más. Y bueno, y aquí vemos, según la estructura química, pues que es una clasificación ahí, pues de siempre, ¿no? Los salicilatos, ahí vemos el ácido acetil salicílico, el difunsal, el acetilato de lisina, las pirazolonas, que pues básicamente creo que la que más se usa es el metamizol y la dipirona, que son los que utiliza mucha gente, sobre todo para problemas de fiebre, ¿sí? Para los niños utilizan mucho la dipirona magnésica.
Los indoláceos que ya no se usan, los acéticos, la indometacina y el sulindaco han quedado pues ya en poco uso. Arilacéticos, el diclofenaco, ese sí se utiliza mucho, el aceclofenaco, que también es un buen analgésico, y la nabumetona, que digamos que por ahí vamos a ir platicándolo, porque eso sí lo utilizamos bastante. Los arilpropiónicos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno y el flurbiprofeno, que pues que valga la redundancia, son fármacos que sí se utilizan, o que por lo menos el paciente creo que es de las primeras elecciones que tiene. El paciente o tomó ibuprofeno o tomó diclofenaco antes de llegar con usted. Entonces, pues por ahí tenemos que ver si en el posoperatorio es bueno dejarle lo mismo o pensar en variar un poquito la terapéutica. ¿Por qué? Lamentablemente, el paciente, cuando él ha llegado con nosotros y llega de tomar un ibuprofeno porque tuvo un dolor dental y nosotros le dejamos lo mismo, ¿qué va a pasar? Para dejarme eso, mejor hubiera seguido yo tomándolo sin que me lo recetaran. Pasa mucho con los pacientes que piensan de esa forma, ¿no? Entonces, por eso les digo, tratemos de variar un poquito nuestra forma de recetar para que el paciente sepa que los medicamentos que le estamos dejando son probados y aparte de eso, son mejores a lo que él pudo buscar en la tienda del chino. O sea, lamentablemente así pasa, ¿no? Van a la tienda y cualquier medicamento lo venden ahora los muchachos de las tiendas. O sea, es increíble, pero van y compran tetraciclina o compran un diclofenaco y bueno, y pasa que usted ni siquiera en la receta no le dejó una marca, sino le dejó un genérico y va otra vez. ¿Y qué sabemos nosotros si lo que le están vendiendo realmente tiene los miligramos adecuados, tiene un control de calidad? Es complicado, por eso les digo, o sea, tratemos de ser un poquito más consecuentes y que nuestra receta posoperatoria esté bien fundamentada y evitémonos tener problemas que el paciente piense que nosotros le estamos dejando cualquier cosa. Los oxicams y análogos, obviamente el piroxicam y el meloxicam, los fenamatos y por último los inhibidores selectivos de la COX-2 que están pues súper de moda ahora. Bueno, han dejado algunos problemas. Recordemos el difunto Prexige, por ejemplo, que se dejó de utilizar porque a largo plazo era un problema cardíaco severo, el que se daba en pacientes que habían tenido problemas de artritis y que a largo plazo utilizaban este medicamento porque les gustaba mucho, porque realmente sí les quitaba el dolor, pero fue sacado del mercado por esos problemas cardíacos. Entonces, tenemos que pensar, ok, ¿qué paciente es adecuado a utilizar un COX-2 selectivo? Por ejemplo, el Celecoxib, el Valdecoxib, el Texib famoso de Qualifam, que es buenísimo, pero que si un paciente tiene hipertensión no lo deberíamos de dejar. Esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestra receta, ¿verdad? Que el paciente no tenga los problemas que nos podrían ocasionar a nosotros un problema mayor. Quizás no de dolor, porque el dolor se le va a quitar, pero a largo plazo, si le aumenta la presión, va con el médico. Este es un problema que afrontamos los dentistas, ¿no? Porque el médico le echa la culpa al dentista de muchas situaciones que le pasan al paciente. Y si nosotros no tuvimos la precaución de dejar el analgésico adecuado, posiblemente el médico le diga, mire, pero usted es hipertenso, el dentista le dejó un COX-2 selectivo, por eso se le aumentó la hipertensión, que puede hacer que ni siquiera tenga que ver, porque solo lo utilizó 2 días. Pero obviamente tenemos que cuidarnos las espaldas y evitarnos cualquier problema. Y bueno, según la vida media, esto es importante porque debemos saber qué queremos darle a nuestro paciente. Yo prefiero un analgésico que tenga una vida media larga que algo que le va a durar 3 horas. Por eso es que los salicilatos han quedado en poco uso, ¿no? Porque pues, su vida media, pues digamos que no es lo que quisiéramos. Aquí está la tabla y vemos cómo por ejemplo, el Celecoxib y el Etoricoxib pues tienen una vida media amplia que pues eso es una ventaja para nosotros. Entonces, hacia ese punto tenemos que pensar en cuál es el medicamento acorde a lo que nosotros podemos tener de problemas. Si hicimos una cirugía de cordal, pues obviamente buscamos un analgésico cuya vida media sea amplia, ¿no? Y bueno, platiquemos ahora de los más utilizados en odontología. Aquí ya podemos un poquito empezar a pensar en las moléculas. Y bueno, ¿cuándo vamos a dejar un ibuprofeno? ¿Únicamente en dolor leve o moderado? Sí, pero hay de 800 miligramos.
un dolor leve a moderado, aunque sea de un miligramaje alto, es preferible pensar que no es para dolor severo. Y bueno, obviamente nos va a ocasionar molestias gastrointestinales. ¿Por qué? Porque no es un COX-2 selectivo, porque inhibe tanto la ciclooxigenasa 1 como la 2, entonces va a haber problema digestivo. Si el paciente padece de algún problema gástrico, piense usted en dejarle algo más, inhibidor de la bomba de protones o algún otro medicamento que le pueda ayudar a evitarnos un problema serio. Qualifam tiene el Losartan, que es muy bueno y que usted lo puede utilizar también una al día durante el tiempo que usted le vaya a dejar al paciente un medicamento que pueda ocasionarle problemas gástricos, ¿no? Obviamente el precio del ibuprofeno es accesible, pero la vida media es corta. Entonces, eso es una situación que tenemos que tomar en cuenta. Y la ventaja también es que sí tiene acción antiinflamatoria. Recordemos que hay analgésicos, hay AINES que su acción es más analgésica que antiinflamatoria y otros que es más antiinflamatoria que analgésica. En este caso, pues tiene propiedades antiinflamatorias. Platiquemos del diclofenaco. Obviamente, también hasta en eso, ¿no? ¿Qué es el diclofenaco? ¿Potásico, sódico? ¿Cuándo sódico? ¿Cuándo diclofenaco potásico? Y acordemos que el diclofenaco potásico, la ventaja es que como se absorbe en el medio ácido del estómago, actúa más rápido. El sódico, como se absorbe en el intestino, en la primera porción, pues actúa obviamente más lento. Entonces, eso sí, la vida media pues dependerá de cuántos miligramos estemos dejando, pero los dos son buenos analgésicos, aunque sí tenemos que pensar que si necesitamos una acción más rápida debemos dejar un diclofenaco potásico. Y bueno, ¿para qué nos sirve un diclofenaco? Para dolor leve a moderado también. La ventaja es que su nivel máximo plasmático se alcanza en las 2 primeras horas. Tiene acción antitérmica también, o sea, si el paciente tiene fiebre nos va a ayudar y tiene acción antiinflamatoria. Pero obviamente las desventajas son las de cualquier analgésico antiinflamatorio que no actúa sobre la COX-2 selectivamente. Va a haber problemas gastrointestinales y también pues, puede ocasionar en algún momento alguna alteración en la coagulación. Así es que ahí está el diclofenaco, que yo sé que muchos lo usan, que les gusta mucho, pero pues tiene sus precauciones. Dolor postoperatorio, sí, una extracción, posterior a un tratamiento de conductos, podríamos utilizarlos, sí podríamos utilizarlos. ¿Por cuántos días? Yo les digo a mis pacientes, les digo, se lo dejo por 3 días, pero si tiene dolor, hasta donde usted crea que está ya sin dolor, déjelo de tomar. ¿Qué quiere decir eso? Si sabemos que la terapéutica fue correcta, pues en 1 día, 2 días a lo mucho debería de estar ya el paciente mejor. Y bueno, aquí está el piroxicam. Y el piroxicam es un muy buen analgésico, pero es uno de los problemas que nos da más problemas gastrointestinales de todos los AINES. La ventaja es que es una sola toma diaria, ¿no? La concentración plasmática es en 3 a 5 horas, entonces está bastante bien, y 50 horas de vida plasmática, eso es una gran ventaja porque es un analgésico, pues digámoslo así, que nos dura para un buen tiempo, ¿no? Obviamente pues no está indicado en pacientes con anticoagulantes porque tiene ciertos problemas en la coagulación, y aparte de eso, pues, el daño gastrointestinal que provoca el piroxicam es bastante fuerte. Obviamente no se recomienda combinar con los COX-2 selectivos, pues, por la misma razón, ¿no? Va a utilizar un COX-2 selectivo, va a utilizar un COX-1, seguramente tendrá que pensar qué es lo que más le conviene. El meloxicam, que no es COX-2 selectivo, porque a veces llega el visitador que distribuye el meloxicam y le dice, no, es que es COX-2 selectivo. No, es COX-2 predominante, o sea, inhibe las dos, pero la COX-1 menos que el piroxicam o que el ibuprofeno, o sea, pero no es un COX-2 selectivo, es un COX-2 predominante. Y bueno, tiene una eficacia similar al piroxicam o al diclofenaco y una vida media de 15 a 20 horas en adultos y pues en ancianos de 21 a 24. O sea, pensemos que para un adulto mayor un meloxicam podría ser una buena opción si nosotros le queremos mantener una analgesia por bastante tiempo. Y bueno, el ketorolac-trometamina también es para dolor leve, moderado, incluso severo ya en lo intramuscular. Aquí sí he hecho flores porque el ketorolac es bastante interesante. La ampolla de 60 miligramos pues nos da una analgesia muy buena, pero pues obviamente hay situaciones que no deberían de ser. No es muy recomendado
como profiláctico en cirugías, tampoco se debe combinar con diuréticos y es un claro antiagregante plaquetario. Entonces, pacientes que tienen algún problema con plaquetas, con coagulación, mejor evitamos un poquito utilizar el ketorolaco, ¿no? Pero para dolor en odontología, en el que no va a haber sangrado, en el que el paciente va a estar bien, es un buen analgésico. Ahí está el Kerolac, 10 miligramos sublinguales, o la ampolla de 60 miligramos, que ahí sí es para que el paciente no se acuerde de usted en un día entero, o sea, se va a quedar tranquilo, aunque haya hecho un procedimiento fuerte, el paciente lo va a agradecer, porque si usted le dejó la ampolla de 60 miligramos, seguramente va a estar súper bien. Ahí lo puede ver, ahí están las presentaciones, así es que afortunadamente Qualifarm pues ya cuenta con ketorolaco, hace poco tiempo, no hace mucho que lo sacaron al mercado, pero ahí está otra opción a las que ya anteriormente se tenían. Y bueno, platiquemos del que a muchos nos gusta, a muchos les gusta y casi que no hay odontólogo que no lo haya utilizado alguna vez, el dexketoprofeno trometamol. Y bueno, este también es para dolor leve o moderado. El inyectable de 50 miligramos podría utilizarse también para dolor severo y también hay combinaciones con complejo B. Recuerden que aparte del Dexkedol, está el Dexkedol N, que podría ayudarnos también cuando hay otro tipo de inconvenientes o problemas en tejido nervioso, podría ser una buena opción. Se puede combinar con opiáceos también o con analgésicos de rescate. ¿Cuáles son los analgésicos de rescate? Bueno, los analgésicos de rescate son, por ejemplo, el paracetamol, que es muy combinable. Muchas veces una terapéutica bastante interesante es dejar un dexketoprofeno trometamol y decirle al paciente, bueno, va a haber un dolor fuerte, severo, pero no le quiero dejar un opiáceo. Entonces vamos a hacer una cosa, va a tomarse el dexkedol cada 6 horas, recordemos que lo pueden utilizar cada 6 o cada 8 horas, dependiendo del dolor que pueda tener el paciente, pero bueno, pensemos que va a ser algo fuerte y que va a utilizarlo posoperatoriamente cada 6 horas y después, cuando lleguemos a las 10 horas, se va a tomar un paracetamol. Eso es un analgésico de rescate. ¿Por qué? Porque nos ayuda en una combinación, no por fuerza combinándolas en el mismo tiempo, pero sí ayuda a que si sabemos que posiblemente nuestra analgesia con el dexketoprofeno va a bajar en cierto momento, pues nos viene ahí el analgésico de rescate, el paracetamol, por ejemplo, y este nos va a servir a que el paciente esté más confortable. Y obviamente aquí vemos las presentaciones, ¿no? Ustedes saben, está el Dexkedol de 25 miligramos en tabletas, está el sobrecito granulado para que ustedes lo utilicen, que tiene una ventaja que se absorbe también más rápido, y también está el inyectable y el Dexkedol N, ¿no? Ahí sí que hay bastante de dónde puedes escoger. A mí me gusta el Dexkedol, la verdad que lo utilizo mucho porque es un buen analgésico, y me gusta mucho el granulado por la rapidez con la que actúa. Platiquemos cosas ya un poquito más adentro del dexketoprofeno trometamol. Las ventajas es que la concentración plasmática máxima es en 20 minutos. Entre los 10 y los 45 me parece que es un buen momento, porque el paciente con dolor posoperatorio a veces pasa que usted termina el tratamiento y no se le ha pasado la anestesia, pero él dice que ya le duele. Entonces es una ventaja de un medicamento que actúe rápido. Obviamente por ser en un enantiómero tiene un perfil farmacocinético menos complejo y más selectivo. O sea, usted sabe que un enantiómero, las ventajas que tiene son que nos elimina efectos adversos del compuesto previo y obviamente pues nos da ventajas al racémico, ¿no? Menos interacciones comparadas con la mezcla racémica. ¿Qué es lo que les digo? Menos problemas. Entonces un enantiómero nos sirve bastante para dolores posoperatorios. Desventajas, obviamente, pues con antibióticos aminoglucósidos no los podemos usar. Afortunadamente nosotros no recetamos aminoglucósidos, así que no hay ningún problema. Y puede disminuir algunos efectos de diuréticos y antihipertensivos. Entonces siempre por eso es importante saber qué tipo de diurético está tomando el paciente o qué antihipertensivo para evitarnos que pueda disminuir el efecto de estos, el dexketoprofeno trometamol. Platiquemos de otro que me gusta, lo he dejado de utilizar últimamente, pero la verdad que es un buen analgésico antiinflamatorio, el dexibuprofeno.
se puede utilizar para dolor leve a moderado y es el enantiómero del ibuprofeno racémico. Actúa a los 15 minutos posterior a la ingesta, cosa que el ibuprofeno no. Entonces, por eso me gusta el dexibuprofeno, porque la acción es muy rápida. ¿Por qué? Porque es un enantiómero. Entonces, tiene las mismas ventajas que el dexketoprofeno trometamol en comparación con el ketoprofeno, por ejemplo. La analgesia en primera hora es superior a otros AINES, pero similar ya cuando pasa el tiempo. O sea, la ventaja de este dexibuprofeno es que usted lo puede utilizar si lo necesita rápido, al igual que el dexketoprofeno. Pero cuando ya pasan 4 o 6 horas, la analgesia comparada con otros AINES va a ser similar que si usted le deja un diclofenaco, por ejemplo. Pero lo importante para nosotros es que actúe rápido muchas veces, porque como les digo, al pasar la anestesia queremos que la analgesia sea rápida. Concentración plasmática alta, 92% la primera hora, eso es bastante y buenísimo. Y la unión a las proteínas plasmáticas en 2 horas es 99%, lo cual nos va a dar una muy buena analgesia. Y bueno, aquí vienen los que me gustan también, los COX-2 selectivos, está el etoricoxib. La ventaja es que la dosis es única, lo puedo estar en 60 miligramos, en 90 miligramos o en 120, dependerá del caso del paciente y qué tanta analgesia necesite. Obviamente, pues tiene un mejor perfil que AINES tradicionales y, como cualquier COX-2 selectivo, a largo plazo está contraindicado. No lo utilice si es para muy largo plazo o, pues, como les digo, nosotros como odontólogos tenemos la ventaja que nuestros tratamientos son a lo mucho de 5 días. Analgesia, es muy raro que dejemos más de 5 días. Yo les diría que de 1 a 3 sería lo normal, así que no nos equivoquemos a la hora de dejar un COX-2 selectivo por mucho tiempo o no se lo demos a un paciente, por ejemplo, que padece de otra cosa. Si el paciente tiene artritis y nosotros le dejamos para el dolor dental, posiblemente él lo seguirá tomando porque la analgesia va a ser muy buena, pero a largo plazo podría tener problemas ya de otro tipo, de problemas cardíacos que no esperamos que los tenga. Y eso pasa mucho, ¿no? Recuerden que si nosotros le quitamos el dolor a un paciente con algún tipo de analgésico, lo va a utilizar para lo que sea. Eso es así. Entonces tengamos cuidado a qué tipo de paciente le dejamos un COX-2 selectivo. Y aquí está el de Qualifarm, el Texib, de 200 miligramos. Se recomienda en una dosis de 200 miligramos. Yo incluso algunas veces lo he tenido que dejar cada 12 horas, pero podemos utilizar 400 miligramos al día, que no va a pasar nada. De hecho, hay algunas otras marcas comerciales que manejan 400 miligramos al día en una sola toma y es una buena analgesia y buen antiinflamatorio también. Y pues lo mejor que no lastime el estómago, pero con la salvedad, pacientes mayores de 50 años es mejor que no lo usemos, no porque no vaya a funcionar. Aquí les voy a dejar claro esto. No es que el COX-2 selectivo no funcione en un paciente mayor a 50 años. Yo les digo mayor a 50, pero en otros países prefieren evitarlo después de los 40. ¿Por qué? Lamentablemente hay mucho problema de hipertensión actualmente. Y se debe a muchas cosas, ¿no? El estrés diario, la gente no come a sus horas, come cualquier cosa y entonces la hipertensión es un problema que cada vez ataca a más personas. Entonces, por eso mismo no recomiendan en pacientes mayores de 40 años un COX-2 selectivo y en otros países, yo lo digo, aquí en Guatemala, pues yo les digo que mayor de 50, pero en Argentina, por ejemplo, no lo recomiendan a mayores de 40 años. Pero bueno, como les digo, si es un analgésico que vamos a utilizar para 2, 3, 4 tomas o 3 días, yo les diría que no hay problema, ¿no? A largo plazo. Pero la desventaja que tenemos acá es que lo venden libre, porque aunque usted no le dé receta, el paciente lo puede comprar y entonces ya el paciente pues puede utilizarlo y va con el cardiólogo y le dice, no, fíjese que yo cuando tengo dolor me tomo esto y es que el dentista me lo dejó, me funciona bien. Entonces por eso les digo, tengamos cuidado y hagámosle un poquito de conciencia al paciente que si nosotros le dejamos un medicamento, no lo tiene que tomar para cualquier cosa, que consulte al médico antes o que incluso nos consulte a nosotros si lo va a utilizar para alguna otra cosa más. Ventajas: disminuye eventos gastrointestinales. Obviamente, al ser un COX-2 selectivo, lo va a hacer, nivel plasmático máximo en 3 horas, muy bueno también, y una dosis, tomar una sola dosis para el paciente, le ayudamos un montón. ¿Por qué? Porque no les gusta muchas veces tomarse cada 8 horas o se les olvida, ¿no? Si es para propiamente analgesia, ya cuando pues, no hay mucho dolor, se me olvidó, pero me voy a tomar al rato. Y se lo toman y entonces empiezan a perder el tiempo de tomas, entonces es un problema. Yo les diría que
el que podamos dejar un Texib una al día es una ventaja, o 2 al día en todo caso, ¿no? Podríamos dejarle dos Texib si fue algo muy severo, que se los tomen en la misma toma, o uno cada 12 horas. Efecto analgésico 40-60 minutos, está bastante bien y pues como lo dije, no indicado a largo plazo por los problemas cardíacos que podría tener si el paciente lo toma ya pues en un periodo más largo. Y bueno, platiquemos un poquito de los de acción central. El tramadol es algo que cada vez más la gente lo usa. No sé, señores, no sé por qué, pero la gente ahora se toma el tramadol como que fueran gomitas. Lamentablemente pasa que no sé si es por el efecto que causa, no sé si es porque realmente lo utilicen para el dolor o porque pues, los efectos de somnolencia o de otras situaciones hacen que el paciente se sienta cómodo, pero yo he tenido pacientes que utilizan combinación de dexketoprofeno con tramadol diario, cosa que nosotros deberíamos de decirle, mire, no es aconsejable esto porque los efectos adversos son incómodos, ¿no? Usted no debería de manejar, por ejemplo, si se toma un tramadol, pero la gente no le importa y lo hace, y podríamos incluso pensar que el paciente puede tener un accidente por estar tomando ese tipo de medicamentos, pero para el dolor, o sea, obviamente, si lo tenemos que utilizar, va a funcionar bastante bien. ¿Qué ventajas tenemos? Que este nos sirve para dolor moderado a intenso. Vida útil, eso sí, 6 horas, no es mucho. Vida media corta, efecto en 1 hora y podría alcanzarse hasta 9 horas, pero realmente a las 6 horas viene para abajo, entonces pues habrá que ver el beneficio de utilizar un tramadol per se para el dolor. Una combinación podría ser una buena opción, ¿verdad? Y obviamente pues aquí les decía yo los efectos adversos, la somnolencia, la fatiga, dolores de cabeza, vértigo, náusea, incluso estreñimiento. Es un paciente que tiene problemas de estreñimiento, no le deje un tramadol porque seguramente pasará días sin poder ir y será más incómodo en otras situaciones. Y se ha combinado pues con diclofenaco, con dexketoprofeno, que son buenas combinaciones para el paciente que tiene dolor severo, ¿verdad? Por eso les decía, el dexketoprofeno tiene una ventaja y es que se puede combinar con este tipo de medicamentos y a largo plazo pues va a ayudarnos mucho, sobre todo en cirugías, para que evitemos problemas. Y bueno, aquí platiquemos un poquito de los protocolos de antibioterapia. ¿Por qué? Porque obviamente si hay dolor y viene de un problema bacteriano, de una infección, seguramente tendremos que dejar un antibiótico. Y bueno, acá les dejo yo algunas causas posibles del dolor, como un absceso agudo por necrosis pulpar, pues una buena opción es la clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas por 7 días. La conocemos en Qualifarm como bactemicina y así que tenemos también esa opción. En un absceso recidivante, el mismo procedimiento, podemos utilizar clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas por 7 días. En un absceso apical crónico, sí o no, yo preferiría que sí, porque hay bacterias que posiblemente a la hora de usted atacarlas y hacer la terapéutica, posiblemente le den problemas. Entonces, ¿qué le recomendaría yo? Aquí podría utilizar un citrocin, que es acitromicina de 500 miligramos cada 24 horas por 3 días. O amoxicilina más ácido clavulánico, 1000 miligramos, una cada 12 horas por 7 días. Realmente yo, y pues por ahí a veces con mi visitadora de Qualifarm le digo, a mí déjeme poco viclabuxil, porque realmente lo uso más cuando pues, los pacientes son pequeños, son niños, pero en pacientes adultos está el problema de que hay mucha resistencia bacteriana porque la amoxicilina la han utilizado para cualquier cosa con ácido clavulánico. O sea, tienen un poquito de dolor de garganta y van a la farmacia y como se vende de todo, lamentablemente, no sé qué pasó, pero para la pandemia se recuerdan, ya solo se vendían las cosas, los antibióticos y los esteroides por receta, pero de un día para el otro otra vez ya lo venden a cualquier persona y pues no debería de hacerse así. Entonces, ¿qué pasa? La gente compra mucho este antibiótico y hay bacterias que anteriormente podían ser atacadas con una amoxicilina, con ácido clavulánico y ahora pues ha sido ya menos. Entonces yo no lo aconsejo para abscesos agudos o para problemas de dolor agudo. No lo recomiendo cuando viene por una infección. Prefiero utilizar ya algo más fuerte como la bactemicina, que es clindamicina, y seguramente el paciente se lo agradecerá porque pasará menos tiempo con la infección y usted será su héroe seguramente.
y obviamente posquirúrgico según la cirugía que se realice, si es una cirugía de tipo endodóntico. Regularmente la clindamicina es un buen antibacteriano. La desventaja que tiene la clindamicina, pues usted sabe, la propensión a colitis que nos da es bastante fuerte, entonces tenga cuidado con pacientes que tienen problemas gástricos severos. Pero hay inyectables, sí, pero el que sea inyectable de 600 miligramos para 2 ampollas diarias o 1 ampolla diaria, según cómo lo quiera dejar, no quiere decir que no vaya a haber problemas estomacales. Eso siempre lo va a haber, aunque usted lo dé inyectable. Pues aquí está la recomendación. Ahí están los antibióticos que tiene Qualifarm, que realmente nos ayudan mucho. Está la bactemicina, que es clindamicina de 300 miligramos, el citrocin, que es acitromicina de 500 miligramos, el biclabuxil, que viene en presentación de suspensión, y también pues la de 1000 gramos para cada 12 horas. Y está la presentación pediátrica, que es 400 más 57, ¿no? Para cada 12 horas. Y está este otro que me gusta a mí mucho, era lo que les decía, el Filuxon ES. El Filuxon ES es ceftriaxona con sulbactam. Es una combinación buenísima para infecciones demasiado severas. Cuando hay una infección severa, quizás nosotros como odontólogos lo utilicemos poco, porque realmente sí, aparte es un antibiótico de una sola dosis. Es fuerte, muchachos, es fuerte, señores. Es una ampolla de 10 cc, que no cualquiera se anima a inyectarse 10 cc. Entonces, lo podemos utilizar en 2 dosis, lo podríamos utilizar el Filuxon ES, la mitad y la mitad guardarla para mañana, sí se podría, pero sí es un poquito doloroso. Entonces, eso sí, cuando hay una infección que no cede, es un antibiótico muy bueno que podemos utilizar, que lo tiene Qualifarm. Aparte tiene el Filuxone, que es ceftriaxona, pero ese antibiótico no es para nosotros los dentistas, es para otro tipo de médicos que trabajan en tejido blando nada más, etcétera, etcétera. Entonces yo no lo aconsejo para un problema pues de origen dental, pero el Filuxone ese sí. ¿Por qué? Porque combina la ceftriaxona con el sulbactam, así es que es una buena opción si usted quiere que el paciente pues con una infección severa pues remita rápido. Y es solo una sola dosis. Es lo único malo, que si duele un poquito, si se lo pone en la nalga, seguro le va a doler, pero le va a curar rapidito la infección. Y bueno, aquí vemos un protocolo post cirugía. Antibioterapia, por supuesto, la que usted elija, ya sea algún tipo de amoxicilina con ácido clavulánico, puede utilizar acitromicina si el paciente es alérgico, o la misma clindamicina, el Dexquedol 25 miligramos cada 6 a 8 horas, pudiéndose usar incluso 1 hora previa al procedimiento. Y pues obviamente si es una cirugía en donde ya hubo invasión ósea, etcétera, etcétera, pues no está mal pensar en una ampolla de dexametasona de 4 miligramos vía intramuscular. Igual pues hay de 8 miligramos, que en caso de ser algo mucho más, que usted piense que el paciente va a tener mucha hinchazón, pues podría pensar en ponerle una de 8 miligramos, que pues podría funcionarle también. Obviamente, como le dije, tenga cuidado con los pacientes con algún tipo de problema de hipertensión, etcétera, etcétera, para evitar los problemas. Y agregar a la receta un analgésico de rescate por cualquier cosa, ya sea un paracetamol o ya pensar en algún opiáceo como el tramadol. Pero como les digo, esto no es la receta del pan, ¿no? Esto es mi sugerencia, lo que a mí me ha funcionado, y creo que es una buena elección, pues una cirugía para un post cirugía. Y obviamente, pues como les digo, ningún medicamento supera a un correcto procedimiento odontológico, así es que tratemos de hacerlo lo mejor nosotros con nuestros pacientes y evitemos los problemas posteriores, que el medicamento que le dejamos no era el correcto, que el medicamento que le dimos no iba en receta y se le olvidó y el farmacéutico le vendió lo que sea. Esas cosas, colegas, amigos, evitémoslas por favor. Siempre que sepamos que puede haber dolor postoperatorio, hagamos la receta, sellémosla y firmémosla, porque solo así nuestro nombre va a estar a salvo también, que es una cosa que debemos cuidar, sobre todo para evitarnos que la gente pues piense que no somos lo profesionales que todos somos. Así que espero que mi ponencia haya sido de beneficio para ustedes. Si tienen alguna duda, pues seguramente ahí estará el chat y lo podremos resolver de una vez. Así que Nancy, muchas gracias por la invitación, por supuesto, a Qualifarm. Pues la verdad que tienen productos que me gustan mucho y usted lo sabe, así que
pues le agradezco la invitación a estar con ustedes de nuevo y estamos ahí para cualquier duda que tengan nuestros colegas. Muchas gracias, doctor, muy amable, excelente conferencia como siempre, entonces es un gusto siempre tenerlo por acá. Tenemos por acá una pregunta, doctor, dice si nos puede brindar las precauciones en caso de pacientes diabéticos. Sí, en pacientes diabéticos, bueno, primero, recordemos que es muy fácil, bueno, primero que nada debemos saber en cuánto está su glucosa. O sea, lo primero que yo les diría es, si es un paciente diabético, el paciente diabético le dice a usted que está bien la mayor parte de veces. No, mire, soy diabético, pero estoy controlado. No podemos creerle al paciente. Lo primero que tenemos que hacer es una glucosa pre y post, que sería lo más sencillo. Si podemos hacerle una hemoglobina glucosilada, vale la pena para saber realmente cómo ha tenido la glucosa en los últimos tiempos. Y entonces, si vemos que el paciente no la maneja arriba de 150, podemos tratarlo como cualquier paciente sin problema. Ahora, si pensamos que el paciente está en los rangos normales, ¿por qué? Porque toma medicamento, porque le han dejado algún medicamento, porque es consciente con su dieta, porque sabemos que no va a haber riesgo porque el paciente está controlado en una diabetes controlada en 100, por ejemplo, no sé, 110, 100, está bien. Es un paciente que no tenemos que meterlo a mayor problema porque el paciente está controlado. Un diabético controlado es un paciente normal, pero ese sí, el paciente que llega con 150 de glucosa, por ejemplo, porque si ya llegan 300, yo le diría, mejor mándelo primero con el médico y que controle la glucosa para hacer cualquier procedimiento invasivo. Invasivo me refiero a una cirugía, por ejemplo, a una extracción, pero un paciente que tiene, pues la glucosa no la tiene en 100, pero tampoco en 200, ok, antibioterapia, analgésico y pues básicamente esa sería mi recomendación. ¿Qué podría hacer? Si usted quiere estar tranquila con el paciente no tiene problemas gastrointestinales, bactemicina de 300 miligramos, una cada 8 horas por 7 días para evitarnos cualquier infección, porque sabemos que la diabetes no controlada podría ayudar a que las infecciones se den mucho más fácil en estos pacientes, y un analgésico que podría ser un dexketoprofeno, podría ser un celecoxib, dependerá de la edad, como le dije, todo depende, ¿no? Pero pues para que quedemos un poquito claros en eso, antibioterapia siempre que es un paciente con diabetes y que no está controlado, que no está en los rangos que usted le hizo, fue minucioso y no hizo la recomendación de hacer una glucosa pre y post o una hemoglobina glucosilada y vio que el paciente no está en sus mejores momentos, pues siempre déjele un antibiótico y el analgésico de elección. Muchas gracias, doctor, muy amable. De momento no ha ingresado a otra consulta. Vamos a dar un par de minutitos para que claro que sí, sí. Si tienen preguntas y las podemos contestar, aquí estamos. Así que no tenga pena. Seguramente saldremos de la duda todos. Muchas veces a todos nos queda la duda y pues por pena no decimos nada más, pero aquí estoy. Si lo puedo contestar, con gusto. Gracias, doctor. Vamos a dar aquí un tiempito y mientras tanto, algunas palabras finales que nos quiera brindar. Sí, realmente debemos que, como les digo, no nos olvidemos de nuestra receta es muy importante, nuestro sello es muy importante, no solo la firmemos, recordémonos de los protocolos, de colocar cuántas tabletas va a utilizar el paciente, en la receta pues colocar el medicamento pues, que le dejamos, el número de tabletas para que le vendan las adecuadas, y seguramente el paciente estará agradecido con nosotros porque sabrá que estamos haciendo las cosas, no dejando nada al azar. Si nosotros dejamos cosas al azar, el paciente posiblemente pueda incluso hasta pensar mal de nosotros. Entonces siempre la receta es importantísima y la analgesia, siempre que nosotros pensemos que va a haber un dolor postoperatorio, lo que a usted le guste. No le estoy diciendo yo que deje de Dexkedol a todos, pero es una buena opción y pues usted sabe los beneficios. Pero recuérdese que el Dexkedol también podría tener incluso problemas gastrointestinales. Si el paciente tiene una úlcera, pues piense más en un COX-2 selectivo, siempre y cuando el paciente no tenga problemas cardíacos. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues de momento esa es la que teníamos pendiente. Agradecemos mucho, doctor. Siempre es un gusto tenerlo por acá con nosotros. Y pues a todos los médicos que nos acompañaron el día de hoy, les agradecemos su presencia y los invitamos también a estar presente para nuestros próximos webinars. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, Nancy. Muchas gracias y un saludo para todos.